Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera parte de la serie de videos en la que explicaremos el uso de la plantilla automatizada para la conformación y el dibujo de diagrama de interacción para columnas rectangulares, que tiene algunas consideraciones aparte a tomar en cuenta a diferencia de una columna cuadrada en su totalidad, ¿no? Si bien es cierto, en el anterior o anteriores videos hemos tomado en cuenta o hemos realizado el proceso manual. Por ejemplo, hemos desarrollado y hemos tratado de explicar cómo salen todo o cada uno de estos valores, cómo corresponde el proceso iterativo del eje neutro, la variación, cómo va variando desde la esquina de un valor de cero hasta infinito, que hemos visto también que cambia mucho su comportamiento, cómo identificar cargas a compresión, atracción, el tema de momentos horarios o antihorarios, y cómo afectan estos al comportamiento del diagrama y a la vez cómo aportan o no a la conformación del diagrama de interacción, ¿no? Bien, en el anterior video hemos acabado toda la parte del proceso manual, hemos explicado cómo salen los valores, cómo calcular el diagrama y nos quedamos aquí. Nos faltaría corroborar con el programa, pero antes de corroborar con el programa, vamos a explicar primero el tema en la parte manual, automática. Es decir, en anteriores videos hemos tenido que sacar nosotros los datos de manera manual. Es decir, es como si estuviéramos en un cuaderno dibujando el diagrama, calculando manualmente con calculadora. Básicamente es lo que hicimos acá, ¿no? Sacar los valores de un diagrama a escala de las dimensiones de la columna, tanto en base como en altura, según el posicionamiento de los aceros, cómo varía el diagrama de formación, el diagrama de esfuerzo, el bloque equivalente del esfuerzo del concreto, etcétera. Ahora, te voy a explicar la parte automática. ¿Qué quiere decir? Que con solo cambiar yo los valores de aceros, número de aceros, dimensiones, etcétera, eh, y aumentándole las capas o capas que yo quiera, va a cambiar automáticamente todo el procedimiento y me va a calcular de manera automática el diagrama de interacción tanto en dirección X como en dirección Y. Y vamos a ver el comportamiento y analizar un poco cómo este comportamiento puede variar, ¿no? Y cómo este comportamiento y cómo las cargas que actúan sobre la columna pueden afectar el tema del diagrama de interacción, que es lo que vamos a ver justamente ahora. Bien, ya he explicado qué vamos a tratar en este video, empecemos. Primero iremos a la hoja, por hacer el índice. Miren la parte del diagrama de interacción automático. Ahora, esta plantilla o esta hoja de cálculo me puede calcular el diagrama de interacción para cualquier número, cualquier columna rectangular que yo pueda analizar y cualquier número de capas que yo le coloque, hasta ciertas limitaciones que les voy a explicar en un momento. Bien, para esta parte primero vamos a analizar lo que me pide la plantilla, que son las propiedades geométricas o mecánicas de toda columna, ¿verdad? Por ejemplo, la base, la altura. Ahora, como ya les mencioné anteriormente, nosotros tomamos en cuenta el esquema, un caso uno o un caso 2, que puede ser cuando la columna está en sentido vertical, como es el caso uno, o cuando se puede encontrar en sentido horizontal, cuando es un caso 2, como pueden ver acá. Bien, este comportamiento también es importante porque la resistencia va a variar mucho dependiendo si la columna la analizamos en dirección X o en dirección Y, y esa dirección puede ser tanto vertical como horizontal dependiendo de la posición y de la ubicación de la columna. Es decir, la ubicación de la columna dentro de la estructura, porque yo puedo tener tanto columnas horizontales como verticales en cualquier posición, y su ubicación va a aportar, o mejor dicho, va a definir mucho la resistencia del comportamiento de dicha columna para cualquier dirección de análisis. Eso cuando tengamos los resultados más adelante lo voy a tratar de explicar un poco para que vean a qué me estoy refiriendo y cómo es importante definir bien su ubicación de toda una estructura. Bien, nosotros vamos a analizar una columna, ¿dónde está? Acá está. Una columna de 70 por 40, una base de 70 centímetros y una altura de 40 centímetros. Entonces, la base que yo voy a colocar, primero, va a ser un caso 2. Sería un caso uno, pero como estoy tomando en cuenta el ejemplo del caso 2, le voy a colocar caso 2 de frente. Listo. La base sería de 70 y mi altura sería de 40. Eso es lo que yo estoy analizando acá, 70 por 40. Bien. Estos son datos que me salen de las propiedades geométricas, como el carácter efectivo, el ancho del núcleo de la columna, etc. Propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión, la resistencia a la fluencia del acero, qué tipo estoy analizando con estribos, etcétera, elasticidad de ambos materiales y las deformaciones unitarias límites antes de la fluencia, ¿verdad?
Estoy analizando una columna de resistencia de 280, o sea, una F' de 280, y esa es la que voy a tomar en cuenta para el análisis. Ya está colocada acá, así que automáticamente voy a seguir. El tema de las cuantías ya lo expliqué anteriormente. La norma, la de 0,60, me indica mucho lo que es el tema de la cuantía mínima y la cuantía máxima. También me especifica una cuantía máxima del 8%, o sea, ya no del 6%. Pero sin embargo, para elementos sismoresistentes, que estamos en Perú, que es una zona altamente sísmica, hay que tomar en cuenta que todo elemento estructural que va a soportar la estructura tiene que ser siempre sismoresistente, o sea, soportar las cargas sísmicas de la estructura. Y la norma me dice que puedo utilizar una cuantía máxima de 6% para elementos sismoresistentes de columna. La mínima es del 10%. Ya se les explicó que si tengo una cuantía en un elemento vertical mucho menor al 1%, quiere decir que ya no estoy tratando como una columna, sino como un elemento de placa, en la cual solamente una dirección de análisis es la que se va a evaluar, ya no las dos. Pero como nosotros tenemos que analizar en las dos direcciones, hay que tratar siempre de que la cuantía que estemos colocando sea mayor al 1%. Bien, tengo mi área total, que vendría a ser simplemente base por altura. Tengo lo que es mi acero mínimo y máximo, dependiendo de las cuantías. Y yo puedo tomar, por ejemplo, una cuantía del 3%, voy a asumirle. Me sale que mi acero sería del 84, de 84 centímetros cuadrados. Y si una cuantía del 4%, podría ser de 112 centímetros cuadrados. Hay que recordar que la norma también me especifica que el 4% no hay que superarlo debido al tema del congestionamiento de aceros, especialmente en la unión vía columna o en los nudos que tienen las columnas. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo he explicado. Y es que cuando tenemos uniones o nudos de unión vía columna, voy a tener el cruce del acero de la viga en cualquier dirección que se encuentre con la columna. Y si tengo una alta demanda de acero longitudinal de la columna respecto a su altura o respecto a su área, voy a tener que detallar adecuadamente cómo es esa unión, el detalle de refuerzo de ese nudo, lo cual puede ser muy complicado y por eso es recomendable evitar que las cuantías sean mayores al 4%. Hay que tratar que se encuentren en el rango del 1 al 3%, la cual me especifica que es una cuantía económica y es lo que debería tratar siempre en mis diseños, ¿no? Que sean económicos, pero también que sean adecuados por la norma. Bien, mi acero de estribo que voy a utilizar puede variar de 3/4 a media pulgada o un cuarto, pero el más común que se usa en Perú es 3/8, así que lo voy a mantener con 3/8. Bien, ahora sí empecemos a definir mi columna. Esto se explicó prácticamente es lo mismo que el tema del manual, pero lo vamos a volver a explicar. Estoy asumiendo que voy a tener acero de 3/4 en toda la distribución de la sección, en toda la distribución de la columna. Entonces voy a tener 4 en las esquinas, bueno, en cada esquina obviamente. Voy a tener 3 en la parte intermedia en los lados laterales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en la parte superior e inferior, como se puede ver. Entonces, el área de esquina no va a ser de 1 pulgada, sino sería de 3/4. Y eso es lo que yo le voy a colocar. 3/4, 3/4, 3/4 en cada una de las esquinas. Tramo uno, que viene a ser los laterales, o sea, izquierdo y derecho, hemos dicho que son 3/4, pero van a ser 3. Tramo uno y tramo 4, 3 aceros de 3/4. Y tramo 2 y tramo 3, que son la parte superior e inferior, voy a colocar 3/4, pero 6 aceros de 3/4. 6 aceros de 3/4. Colocando y definiendo adecuadamente el detalle de refuerzo o la cuantía de refuerzo que estoy analizando, me va a salir que tengo una distribución final de 22 aceros de 3/4. Así que podemos contarlo si queremos. Tengo acá 5, tengo acá otros 5 que serían 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. 12 más 10, 22 se corresponde. 22 aceros de 3/4. Eso me dice que tengo un área total de acero de 62,48, que representa el 2,23% de la sección total. Y como les había mencionado, una cuantía económica que yo puedo tomar en cuenta para mi diseño tiene que estar dentro del rango del 1 al 3%. Y si mi rango, y en este caso la columna que estoy analizando es de 2,23%, significa que estoy en lo correcto. Y mi verificación del acero mínimo es que sí cumple. Entonces, no voy a tener ningún tipo de problema. Ahora vamos con el tema de espaciamientos. Hay que recordar que las columnas, o mejor dicho, los aceros que yo tengo acá en las columnas, tienen que cumplir una separación mínima y máxima. ¿Qué quiere decir? Que la separación que yo coloque acá
que es una separación. Lo voy a poner acá, le voy a poner acá S, listo. Esta separación S que yo tengo acá tiene que ser, tiene que encontrarse en el rango. En este rango me tengo que encontrar. Lo pueden ver acá. Esto lo voy a colocar acá para que se pueda entender. Listo. Este que yo tengo acá, este rango S que yo tengo acá, se tiene que encontrar dentro de 4 a 15 centímetros. ¿Se dan cuenta? Tengo que encontrarse dentro de este valor para yo asumir que el acero que tengo acá es correcto. Si se encuentra el acero demasiado cerca, voy a tener demasiada congestión de acero, pero si se encuentra demasiado alejado también, no va a confinar adecuadamente el núcleo de mi columna. Entonces, me tengo que encontrar y me tengo que asegurar que el espaciamiento que yo tenga en este lado tiene que ser entre mayor a 4 y menor a 15 centímetros. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una vez que yo coloque los aceros acá, puedo corroborar el espaciamiento que existe en cada uno de estos rangos. Por ejemplo, en mi tramo uno que es tiene una altura de 40 centímetros y 5 aceros de 3 cuartos, van a estar separados entre sí 5,14 centímetros. Mientras que en el tramo 2 y 3, que son los superiores e inferiores, que tienen un largo de 70 centímetros y 8 aceros de 3 cuartos van a estar separados entre sí 6,40 centímetros. ¿Es mayor a 4? Sí, sí cumple. ¿Es menor a 15? También, entonces sí cumple. Entonces me tengo que asegurar que sí tengo adecuadamente. Por ejemplo, si en el tramo 2 y 3, en vez de poner 6, pusiera 8, mi acero se reduce de 6,40 a 4,50 centímetros. ¿Qué pasaría si le coloco 9? Me encuentro en el rango de 3,91. No cumple, entonces tendría que colocarle menor demanda o menor cantidad de acero, o podría aumentar la sección de mi columna. Ya depende de las consideraciones y las limitaciones que tengamos en el proyecto, ¿verdad? Pero en este caso estoy usando 6 y me encuentro en un rango considerable de 6,4 centímetros. Entonces se cumple. La parte de arriba son para diámetros iguales. En el caso de que tenga diámetros diferentes, como por ejemplo en las esquinas, no sé, 3 cuartos, por ejemplo, le coloque 1 pulgada, voy a colocarla todo 1 pulgada, quiere decir que voy a tener diferentes espaciamientos, porque cuando yo tengo mayor diámetro en las esquinas, el espaciamiento de estos laterales va a ser un poco menor al espaciamiento que tengo allá, como lo pueden ver acá. Esquina y tramo central tengo valores diferentes. Pero eso solamente es cuando tengamos diámetros diferentes, porque como hay ciertas consideraciones y detallados de refuerzo que yo puedo colocar en las esquinas, un diámetro mucho mayor al que tengan las partes interiores. No hay ningún tipo de problema. Bien, ya definido esto, voy a regresar esto a 3 cuartos en todo. Listo. Tengo 3 cuartos, 22 de 3 cuartos, tengo cumpliendo mis espaciamientos. Ahora sí, puedo calcular mi diagrama de interacción. Hay que recordar que el diagrama de interacción es un proceso iterativo, en el cual el valor del eje neutro puede variar de cero hasta el infinito, pero en este caso la plantilla automatizada va a variar el valor de el eje neutro de cero a un valor que varíe más o menos un 4% de la longitud total que está analizando mi sección. Ese es mi rango iterativo, disculpen, ese es mi rango iterativo que yo voy a utilizar para poder calcular o dibujar mi diagrama de interacción. Bien, primero, vamos a analizar dos direcciones, en X y en Y. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado que como tengo dimensiones diferentes y diferencias en el refuerzo o en la simetría de los aceros, tanto en X como en Y, voy a tener diferentes resultados en cada dirección. El centro de plástico ya lo hemos calculado, ya se ha explicado anteriormente. Básicamente tengo que dividir lo que es la sumatoria de momentos entre la fuerza total y voy a tener un centro de plástico que voy a analizar. En X me sale 20 centímetros y en Y me debería salir 35 centímetros. Acá el proceso ya es automatizado. El 0,85 es un dato de norma, el F' ya lo he colocado y el área bruta de la sección también ya la he colocado. Ahora, el tema del número de aceros. Hay una limitación en esta hoja de cálculo, y es que solo me va a permitir calcular para capas de 10 aceros, o 10 capas de aceros máximo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera colocar 11 capas, no lo podría utilizar. Más adelante lo podemos actualizar. Sin embargo, ahorita solo me permite utilizarlo para 10 capas. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo colocara en vez de 8, 10,
ese es mi rango límite. Si lo colocara 15, 20, no podría analizarlo ya. O al menos en esta plantilla no lo podría. Pero, como les comento, más adelante lo podemos actualizar. Hasta el momento estamos presentando una hoja de cálculo cuya limitación es solamente 10 capas por cara, en tanto en X como en Y. Como estoy utilizando en el eje X, en este eje X de acá, 5 capas, la plantilla automáticamente me va a calcular 5 capas en todos los rangos de hexagrama. Si yo lo colocara, por ejemplo, en vez de 5, tramo 1, le coloco 4, el tramo 4 le coloco 4, serían 6 capas. Y acá automáticamente la plantilla me calcula 6 capas. Lo podemos ver. De 5 se pasó a 6, aumentó una más. Nos damos cuenta. Pero como les menciono, estamos manejando 5 capas. Entonces voy a verle 3 y 3. Son 5 capas porque los tramos 4 y 1 tienen 3 en la parte intermedia. Sumando la esquina 1 y esquina 2, uno en cada lado, tengo 5. Por eso es que si yo le coloco 3, le sumo 2, 1 en cada esquina, me sale 5 capas. ¿Se entiende? Bien. Por eso cuando le coloco acá 6, es en la parte intermedia. Hago referencia a esto. Tengo 6 en la parte intermedia, más las esquinas, tengo 8 en total, 8 capas. Bien. Me sale que el número de ceros acá está definido, el área de cero que estoy colocando, la fuerza es automática. El tema del posicionamiento ya lo he explicado. Y es que cuando nosotros queremos hallar el centro de plástico, digamos en X, tengo que buscar la resultante del concreto que cae en el centro y la resultante de cada una de las capas de acero, que cae también en el centro de cada capa o cada varilla de refuerzo, multiplicarlo por una distancia respecto a un eje, en este caso el eje de acá abajo. Acá están las distancias y acá automáticamente me calcula esas distancias. La multiplicación también es automática y listo. Me sale un valor de centro de plástico de 20 centímetros. No he cambiado nada, acá abajo no tengo que cambiar nada, solamente definir acá la sección que quiero trabajar y en base a esa sección que yo voy a trabajar, abajo se calcula todo de manera automática sin ningún tipo de problema. Como les menciono, acá tengo 5 capas. Si, por ejemplo, lo aumento a 5 capas y tramo 4, 5 capas, automáticamente la plantilla lo reconoce y me va a calcular el centro de plástico para la misma cantidad de capas. Pero, como les estoy mencionando, el centro de plástico sí va a depender netamente también del acero, porque es el aporte de la fuerza que tiene el acero y el concreto, y según eso yo voy a poder calcular. Bien, estimados. Ya he explicado el centro de plástico, pasemos al proceso iterativo que vamos a analizar. Primero hay que recordar que yo tengo que definir el valor de mi deformación unitaria. Cuando yo hacía mi proceso manual, hallaba mi eje neutro, tenía la variación del eje neutro que va reduciéndose poco a poco y iba a calcular mi diagrama de deformaciones porque tenía que hallar el valor de deformación que como se está asumiendo que las superficies bueno, dentro de las hipótesis en las cuales yo voy a conformar y voy a calcular mi diagrama de interacción, se mantiene que las secciones son y permanecen planas durante todo el proceso, yo puedo asumir que tengo una relación directamente proporcional de mis deformaciones con respecto a la longitud o con respecto al alto de la columna. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo esas hipótesis analizadas, yo puedo aplicar simplemente una relación en triángulos para poder calcular este valor de deformación. Pero para calcular este valor de deformación, yo necesito estas instancias que ya lo hemos analizado en el ejemplo, manual, en todo ese proceso manual. Yo necesito estas distancias para poder yo calcular y aplicar una relación entre ángulos. Esta distancia que está acá es el valor de y que está acá. Y automáticamente lo calcula la plantilla. Nos damos cuenta. Lo calculo de manera automática acá para cada una de las capas. Por ejemplo, para mi iteración 1. Y como ya les mencioné, es un proceso iterativo que yo he dividido en 6 partes, aparte de la falla balanceada, obviamente, pero en 26 partes, las cuales va a asegurar que mi eje neutro va a estar variando un aumento o un incremento del 4% de toda la longitud de la columna. ¿Se entiende? Por eso es que yo tengo este valor que está acá. Y lo voy variando poco a poco. Y mi valor de eje neutro, con cada iteración que esté analizando, se va a estar reduciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque mi valor o mi iteración va a variar del eje neutro desde la capa o desde la fibra traccionada hasta a la fibra comprimida. O sea, va a ser subiendo. Y hay que recordar que el eje neutro se mide desde el límite o la cara de la fibra comprimida hasta donde se encuentra. O sea, en este caso de la parte superior, porque cuando aplico un sismo de derecha a izquierda, o sea, a 0 grados,
la parte superior se va a comprimir y la parte inferior se va a traccionar. Entonces, mi valor de eje neutro, o mejor dicho, la fibra comprimida a donde tengo que dirigir mi valor de eje neutro, se encuentra en la parte superior. ¿Se entiende? Por eso es que en mi proceso iterativo, el eje neutro empieza de un valor mayor de 0.341 metros y va bajando poco a poco hasta llegar a 0.059 metros o 5.9 centímetros. ¿Se entiende? Bien, ya he explicado esta parte que está acá. ¿Cómo calculo? Ese posicionamiento solo es un cálculo al revés. ¿Qué quiere decir? Que si mi valor de eje neutro mide 0.341, como está acá, 0.341, esta distancia que está a la izquierda solo es la distancia que está de acá hasta acá, 0.059. 0.059. Esa distancia nomás refleja, una distancia opuesta. Pero siempre, como les mencioné, mi valor de eje neutro tengo que medirlo desde la fibra comprimida hasta donde se encuentra. Y en este caso, la fibra comprimida se encuentra en la parte superior. Hasta que a partir de ahí lo voy a medir. Y lo voy variando poco a poco, poco, se va a estar acercando como hemos hecho. El eje neutro va a estar subiendo poco a poco hasta aproximarse a cero. O aproximarse, mejor dicho, a la fibra comprimida teniendo un límite, en el caso del diagrama de interacción, desde la capa de la fibra traccionada hasta la capa de la fibra comprimida. Ese va a ser mi límite que yo voy a estar analizando. Bien, como les menciono, estos valores de Y vienen a ser estos valores que encuentro acá, para yo poder realizar mi relación de triángulos y poder hallar mi deformación unitaria. Estos valores se encuentran acá, como estoy trabajando en X con 5 capas, me reconoce automáticamente 5 capas de acero que voy a analizar. Y como me reconoce 5 capas de acero, me va a calcular 5 valores de deformación unitaria. Y acá lo pueden ver. Para cada punto iterativo, cada fila representa un punto iterativo diferente, como pueden ver. Tengo un valor de deformación unitaria para cada capa de acero, como pueden ver. Ahora, nos damos cuenta que, por ejemplo, y acá es un análisis bien interesante, que en la capa 1, que es la capa que se encuentra más alejada a la fibra de compresión del concreto, cuando tengo valores grandes de eje neutro, tengo un valor cercano a cero. Pero mientras el valor del eje neutro se va reduciendo hasta el otro extremo límite, este valor de deformación unitaria está aumentando bastante, incluso mayor al límite de fluencia del acero, que es 0.0021. ¿Se dan cuenta? Conforme mi eje neutro se va reduciendo, las deformaciones producidas por la tracción van a estar aumentando en la capa 1. Y eso ocurre literalmente para todas las capas. Por ejemplo, acá empieza con un valor de 0.006, pero es un valor ejercido por la compresión. Se va a estar reduciendo hasta cierto punto, que viene a ser cuando el eje neutro coincide con la capa o la posición de esa capa de acero, y cuando sobrepasa, o mejor dicho, claro, pasa ese valor, se va a estar aumentando poco a poco. Y eso ocurre literalmente en todos los casos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la capa 5 es la capa, es la capa de acero que se encuentra más cercana a la fibra comprimida de mi sección de columna. Como se encuentra más cercana y mi eje neutro básicamente parte de la fibra traccionada o de la capa de acero más cercana a la fibra traccionada, va a tener valores altos de deformación, pero del lado de compresión, que no sobrepasen nunca el valor de 0.0030. ¿Se dan cuenta? Y poco a poco va llegando hasta que llega a cero, que es cuando el eje neutro coincide con esta capa, o mejor dicho, con el posicionamiento de esta capa de acero, como pueden ver ahí. Bien, ya he definido mis valores que están acá, puedo seguir adelante. Y el tema de falla balanceada solamente es para definir un comportamiento de falla dúctil, de falla frágil, que lo vamos a ver más abajo. Cuando llegamos al resultado final, este valor es interesante y van a ver cómo se refleja en el diagrama de interacción o cómo lo he programado para que se pueda reflejar mucho en el diagrama de interacción. Ahora viene el tipo de fuerza actuante. Hay que recordar, y ya se les ha explicado incluso en el proceso manual, que la dirección y el valor de cada una de estas cargas, ya sea a compresión o atracción, va a depender mucho de su ubicación respecto al eje neutro de la sección. Si se encuentran por encima, estas fuerzas o estos aceros se van a comprimir. Si se encuentran por debajo, estas capas de acero se van a traccionar. Y la plantilla automáticamente reconoce esto. Entonces, hay que analizar los resultados que estamos obteniendo. Por ejemplo, para dirección X, para mis 5 capas, cuando el valor del eje neutro
es mayor, por ejemplo, acá tengo mi posicionamiento que es 0,059, pero mi eje neutro es 0,341. Creo que esto tengo una idea, sí, para que se pueda entender porque no está entendiendo. Mm, sí, vamos a lograr al toque. Un momento, estimados. Ya está. Ahora sí tengo valores de eje neutro. Cuando tengo valores de eje neutro bastante grandes, es decir, cuando tengo valor, mi eje neutro se ubica demasiado cerca de la fibra de atracción, varias de mis capas de acero van a estar comprimiéndose, como lo pueden ver ahí. Se encuentra en un estado de compresión, en un tipo de fuerza a compresión. Sin embargo, mientras mi valor del eje neutro se va reduciendo poco a poco, es cada una de las capas de acero, conforme va reduciéndose el eje neutro, empiezan a traccionarse una por una. ¿Se dan cuenta? A partir de acá empiezan a traccionarse tres capas, a partir de acá cuatro capas y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la ubicación y el posicionamiento del eje neutro influye bastante en el comportamiento de cada una de las capas, que si bien es cierto, en un principio se encontraba en la compresión, conforme ese valor se va reduciendo, tengo un valor de tracción, o mejor dicho, todas las capas se empiezan a traccionar de manera considerablemente. ¿Se entiende? Incluso en mi tipo de falla balanceada. Recuerden que el valor de C de 0,201 representa el valor del eje neutro para la falla balanceada, la cual va a dividir mucho en el tema de dúctil y frágil, que lo vamos a ver como les menciono más adelante. Pero nos damos cuenta que es un tipo de análisis muy interesante. Ahora, una vez más les menciono que esto es para cinco capas. Si yo, por ejemplo, le coloco en vez de en X, que es tramo 1 y tramo 4, en vez de 3 le coloco, no sé, 6, y acá también 6, esto varía automáticamente y tenemos un mayor comportamiento de la sección, como pueden ver, hasta 8 capas. Nos damos cuenta. Eso no más quiero recalcar. Sin embargo, vamos a regresar para que se pueda ver, ¿no? 3, 3. Listo. He regresado al análisis, por ejemplo, que estoy analizando. Ya tengo mi tipo de fuerza, ya estoy viendo cómo varía este comportamiento o cómo varía la fuerza, o mejor dicho, la dirección de la fuerza cuando el eje neutro también está variando. Vamos a ver ahora cómo calcular esa fuerza. Recuerde que yo puedo calcular esa fuerza multiplicando el área del acero por la deformación unitaria por el módulo de necesidad. Yo aplico ese valor y tengo mis valores de fuerza. Ahora, mi valor de fuerza va a ser positivo para compresiones, como pueden ver, y va a ser negativo para tracciones. Y ese comportamiento influye mucho, bastante, porque si tengo mayores fuerzas de tracción, se va a reducir el aporte de mi fuerza, va a ser negativo, y voy a estar trabajando una sección netamente a tracción, lo cual no queremos. Lo que se busca siempre es que la columna falle por compresión. Disculpa, la columna falla por compresión y esté la sección netamente controlada por compresión. Pero ahorita lo vamos a ver en un momento. Bien, una vez definido el tipo de fuerza, tengo que hallar yo mi distancia Y para momento. Esta distancia Y hace referencia a estos valores que están acá. Estos valores que están aquí. Recuerden que yo tengo que sacar mi valor o de momento multiplicando las fuerzas por una distancia respecto a un eje de referencia. En este caso, el eje de referencia va a ser el centro de plástico. Yo tengo que sacar mis momentos respecto a este eje y como este eje plástico yo lo he calculado anteriormente, acá tengo el valor de 0,20, puedo sacar estos valores fácilmente. No tengo ningún tipo de problema. Bien, ya definido esto, vamos a continuar con la siguiente parte. Y para este caso también voy a agregar el tema del eje neutro para que se pueda entender un poco. Voy a poner acá, insertar, derecha, voy a colocar esto un poco para este lado. Voy a colocar acá, y voy a colocar esto. ¿Ok? Bien. Este de acá lo voy a dentro, listo. Listo. Tipo de momento actuante. Les había recordado que mucho va a depender el tema del momento
cuando yo quiera calcular mi momento nominal para mi diagrama de interacción. Y este momento depende netamente si la carga está a compresión o a tracción y si se encuentra por encima o por debajo de mi valor del centro de plástico. Por ejemplo, para la primera capa, que es la capa que se encuentra más alejada de la fibra de compresión, siempre se va a tomar un tema antihorario. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la tracción por debajo del centro de plástico de la sección. La segunda capa va a empezar con un momento horario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es una fuerza de compresión. Pero conforme ese eje neutro va a estar reduciéndose, como lo podemos ver acá, mientras se va reduciendo, la capa 2, en vez de ejercer una fuerza de compresión o un momento horario, va a ejercer una fuerza atracción con un momento antihorario. ¿Se entiende? Hay que recordar que el momento antihorario es positivo y el momento horario es negativo. Lo que yo siempre busco es que mi momento nominal sea mayor para que pueda resistir mayores solicitaciones. Entonces, lo que yo busco siempre es que mis momentos sean antihorarios. Entonces, no me conviene mucho que tenga muchas fuerzas de compresión por encima de, perdón, por debajo de mi cinturón de plástico. ¿Se entiende? Ahora, veremos el comportamiento de la capa 3. La capa 3 siempre va a tener un momento horario, como podemos ver acá, y la capa 4 y la capa 5 va a tener, como pueden ver, ¿no? Antihorario, antihorario y horario. Es el comportamiento que estamos viendo en la sección y lo que vamos a analizar. Ahora, acá podemos ver el momento que se genera. Positivo para los antihorarios y negativo para los horarios. Y recuerden que este momento solo es multiplicar fuerza por distancia. La distancia ya la hemos calculado acá arriba en la plantilla, como lo pueden ver, y ya tenemos el valor definido de los momentos. Todo lo que hemos hecho acá es netamente para recién. Es todo el procedimiento que está acá, lo hemos visto en ese sentido. Calcular mis informaciones, calcular mis distancias, mis valores de fuerza y momento, y pueden ver el tema del eje neutro, que va a influir demasiado y es muy considerable, es demasiado interesante poder analizar cómo, dependiendo mucho de la variación de mi eje neutro, de su distancia, va a influir mucho en el comportamiento de los aceros, tracción, compresión, momento horario, antihorario y los valores de fuerza que yo pueda hallar. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi capa 1 ejerce un momento de 0,66, que son menores. Conforme ese eje neutro esté reduciéndose, esos valores van a estar aumentando hasta cierto límite. Y lo mismo para todos. Nos damos cuenta. Es interesante entonces ver ese comportamiento. Pero la capa 1 es la fibra, es la capa de acero que se encuentra más cercana a la fibra de tracción, o sea, más alejada de la fibra de compresión. Pero la capa 5 es la que se encuentra más cercana a la fibra de compresión y justamente por estar más cerca, empieza con valores de momento alto que se va reduciendo conforme el eje neutro va reduciendo su valor. ¿Se entiende? Es interesante, como les menciono, ver todo ese tipo de comportamiento en la sección, ¿no? Ver cómo analiza, cómo varía, etc. Ahora pasamos a la última parte, que viene a ser el tema del concreto, el tema del diagrama de esfuerzos equivalentes del concreto, que es un bloque rectangular, y es que recuerden que el valor de A depende netamente del eje neutro, o sea, 0,85 el valor del eje neutro, como lo pueden ver acá justamente. Ahora, el área viene a ser solamente el valor del eje neutro por la distancia, en este caso que estamos analizando, la distancia de 40, vendría a ser el valor de A por 70 centímetros. La fuerza sobre 0,85 F'C por esta área de acero, perdón, área de concreto, y mi distancia es esta distancia que se encuentra acá, que la plantilla automáticamente la va a calcular sin ningún tipo de problema. Y este momento lo va a multiplicar solamente fuerza por distancia y listo. Y tenemos mis primeros valores de fuerza y momento. Obviamente nominales. Recordemos que lo que estamos haciendo con el diagrama de interacción es un proceso nominal, no es un proceso último. El último se obtiene reduciendo el valor de la fuerza y momento por un factor de capacidad que lo vamos a ver justamente en un momento. Bien, ya he definido mis primeros valores de pares ordenados de fuerza y momento, vamos a poder continuar con la siguiente parte. El tema de Y es básicamente el mismo procedimiento. Ahora, en X solamente hemos analizado 5 capas porque hay que contar. En X tengo 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, en Y voy a tener mayor cantidad de capas justamente por la posición y la ubicación de los aceros longitudinales que esté colocando, que yo esté analizando. Entonces, como tengo mayor cantidad de capas,
eso se refleja en la plantilla. Tengo 8 capas de estructuralidad. Lo mismo tengo que hacer. Tengo que hallar primero mi centro de plástico, que viene a ser 0,35, según procedimiento, como lo pueden ver acá. El tema de X, acá que estoy analizando, viene a ser básicamente estas distancias que están acá. 59, 142, 225, etc. ¿Lo pueden ver? Listo. Como ya lo tengo definido, vamos a poder analizar entonces. Tengo también mi eje neutro, va a estar reduciéndose como pueden ver, y tengo mis valores iniciales de posicionamiento. En X, en base a este posicionamiento X, recuerden que son estos valores que están acá, que tienen que ser medios de acero a cero, de capa a capa, para yo poder hacer una relación de triángulos. Estos distancias que están acá son las que se encuentran en el gráfico, solo que calculadas de manera automática, ya automatizadas con la plantilla. Calculo mi valor de formación unitaria, como lo pueden ver acá. Luego de calcular mi valor, puedo ver el tema de tracción, compresión que se generan en los esfuerzos ¿cómo se llama? De mi sección, los valores de fuerza que puedo calcular y la ubicación para momento en X que yo también puedo calcular y veo. Tengo mis tipos de momentos actuantes. Ahí también tenemos valores interesantes. Empiezan la mayoría, la capa uno todo antihorario. La capa 2 empieza de manera horaria, hasta que llega a pasar ese valor. Hay que recordar también que el centro de plástico también define mucho. Por ejemplo, mi centro de plástico en Y, que está acá, justo coincide con el centro de la sección. Entonces, 4 capas van a estar a la derecha siempre y 4 capas van a estar a la izquierda siempre. Y ahí nos damos cuenta. 4 capas de este lado y 4 capas del otro lado. El comportamiento se invierte si nos damos cuenta. Por ejemplo, la capa uno empieza con todo antihorario y poco a poco la capa 2, 3 y 4 van a ser horarios hasta cierto punto y manejan antihorario. Sin embargo, la capa 5, todas son antihorario hasta que en su última parte me refiero a cuando el valor de eje neutro es mucho menor, se empiezan a generar momentos horarios. Y esos momentos horarios son los que quitan un momento nominal a mi diagrama de interacción, como lo pueden ver, ¿verdad? Es interesante analizar, como les digo, este comportamiento, porque ya lo tengo de manera automatizada y me representa mucho cómo lo puedo calcular o qué me quiere decir mi diagrama de interacción. Tengo mi valor de momento, lo calculo y listo. Ahora, lo mismo acá. El valor del bloque de compresión es A, que depende netamente del eje neutro, un 85% de ese eje neutro. El área que multiplico A, que es la altura del bloque de compresiones por la distancia de 40 centímetros. Y fuerza, que la calculo automáticamente, mi distancia en el momento, etcétera. Y tengo mis valores de pares ordenados para cada punto. Recuerden que es la suma del aporte del concreto más la fuerza del aporte del acero. También el momento es la suma del aporte del concreto, MC, más MS en todo el área del acero. Tengo mis valores nominales y listo. Un último punto especial que viene a ser la compresión pura y viene a ser la tracción pura. Y no tendría ningún tipo de problema. La compresión pura es un caso netamente teórico, porque en toda columna que esté analizando, nunca voy a tener un estado único de compresión pura, porque como forman parte de una estructura, siempre se van a presentar momentos flectores, y ese momento combinado con la carga va a ser la flexocompresión. Entonces, es bastante difícil o complicado que yo pueda encontrar una columna que esté sometida netamente a compresión. Muy difícil de encontrar. Pero bueno, es un estado, como les comento, netamente teórico para yo poder hallar mi diagrama de interacción. La compresión pura la puedo analizar de la siguiente manera. El 85% de efecto más C por el área total menos el área del acero, más el área del acero por FY. Así nomás yo puedo hallar mi diagrama de interacción. Bien, luego hay mi resistencia axial nominal y la resistencia máxima. Y también puedo hallar yo mi resistencia axial. Y listo. Todas estas fuerzas que yo llevo acá arriba de momento y nominal me llevan a este diagrama de interacción que pueden ver acá, a este diagrama de interacción. Y esto valor que tenemos acá lo vamos a analizar de manera drástica. Primero voy a borrar esto. También voy a borrar esto. Listo. Ya tenemos acá definido y ya. Esto debería ser el resumen de mi diagrama de interacción, tanto en X como en Y. Recuerden que tenemos 28 casos que estamos analizando. Un análisis de compresión pura, que es el primer punto de mi diagrama de interacción, este valor que está acá,
porque si es compresión pura, solamente va a ser un valor de carga axial P. El valor de momento vale cero, porque como les menciono, es un caso teórico en donde la columna está netamente sometida a compresión y para nada se ejerce momentos, lo cual, como les comento, es un caso bien particular y bien difícil de encontrar en la realidad, ¿no? Bien, el diagrama de interacción, como les menciono, la parte superior o positiva va a ser la compresión y la parte negativa o inferior va a ser la tracción. ¿Se entiende? Luego de la compresión pura, vengo todo mi proceso iterativo, desde el punto iterativo 1 hasta el punto iterativo 26 que he analizado, y por último, mi tema de tracción pura. Bien, ahora, el P sub n y el M sub n son momentos nominales. Representan la curva azul, que es un momento, es la resistencia nominal que tendría mi elemento total de la columna. Pero esta resistencia nominal yo la tengo que reducir, porque recuerden que parte del diseño de la E060 es determinar justamente, o mejor dicho, maximizar o tener yo solicitaciones o cargas mayoradas y que éstas sean menores o iguales a mi resistencia axial aminorada. Entonces yo tengo que reducir mi resistencia y aumentar mi carga o mi solicitación actuante. ¿Se entiende? Entonces, este diagrama nominal que yo tengo acá, lo tengo que reducir a un diagrama de diseño. ¿Y cómo lo reduzco? Por un factor de reducción, como pueden ver. ¿Se entiende? Ahora, el tipo de falla frágil o dúctil va a depender mucho de la condición balanceada. Por ejemplo, acá incluso lo podemos ver. Condición balanceada. Mi condición balanceada, según los cálculos que yo he hecho para X, es una carga axial de 284,3 y un valor de momento de 61,18. ¿Se entiende? Y representa la raya negra que está acá. Este raya negra es mi tema de condición balanceada. Todos los puntos que se encuentren por encima van a ser considerados falla frágil. Por eso los primeros puntos que están acá, que son a compresión, se considera una falla frágil. Y todo lo que se encuentra por debajo va a ser considerado un tipo de falla dúctil. ¿Se entiende? Eso es lo que me separa mi límite de diagrama de interacción. Y recordemos que los primeros puntos es cuando el valor del eje neutro es bastante. Distancia del eje neutro 0,641, 0. Va variando hasta 0,618, 0,659. Y los últimos puntos de iteración es cuando mi valor del eje neutro ya es menor, prácticamente cercano a cero. Y como yo le mencioné en anteriores videos, yo tengo un valor límite de eje neutro. En este caso, mi eje neutro límite es de 0,377. Este es en Y, si no me equivoco. En Y. En X, mi valor límite de eje neutro es 0,201. Ese es mi valor límite de eje neutro. Si yo supero ese valor de eje neutro, voy a estar incurriendo en una falla frágil. Y en todos estos puntos que están acá, mi distancia del eje neutro va a ser mayor a la distancia del eje neutro de mi falla balanceada. Los últimos puntos de iteración son los que se encuentran menor al eje neutro. Y mientras sea menor al eje neutro, mi falla va a ser dúctil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la práctica yo tengo que procurar que mis cargas axiales siempre estén controladas por una falla dúctil, no por una falla frágil. O sea, que se encuentren por debajo de la falla balanceada. Ese es un caso idealizado, un caso ideal, y siempre tengo que procurarlo en mi diseño. Pero para procurar eso tendría que tener diagramas bastante grandes. Entonces siempre hay que tratar de tomar en cuenta eso, ¿verdad? Para poder diferenciar. Por eso la plantilla me especifica, ¿no? ¿Qué puntos de mi diagrama de interacción van a ser una falla frágil y qué puntos de mi diagrama de interacción van a ser una falla dúctil? Como les menciono, mi carga axial de la falla balanceada es 284. Acá está el límite, 271 y 299. Todo lo que se encuentre o todas las cargas axiales que sean mayores a la carga axial que genera la falla balanceada, van a producir una falla frágil. Todas las cargas que se encuentran por encima, pero todas las cargas axiales que se encuentren por debajo a la carga axial que produzca la falla balanceada, van a ser una falla dúctil. Y acá lo podemos ver en mi diagrama de interacción. Mi carga axial es 284. Si tengo cargas menores a 284, que por ejemplo vendría a ser 271, 75, 246, voy a tener yo un tipo de falla dúctil. Y eso es lo que tengo que procurar siempre en mi diagrama de interacción, como lo pueden ver acá. Esto es en X. En Y es lo mismo. En Y, mi carga axial que produce la falla balanceada es 319,75 toneladas. Eso lo puede encontrar acá.
Toda carga que sea mayor a este valor que produce la falla balanceada va a generar una falla frágil en el elemento. Y toda carga axial que sea menor a este valor, que es 319, por ejemplo, 299, 266, va a producir una falla dúctil. Entonces tengo que procurar yo tener valores de solicitaciones o cargas últimas que aplican a mi columna que se encuentren debajo de este valor. Y lo vamos a ver acá, por ejemplo. Bien, ya he explicado este valor, cómo se puede dar a entender. Vamos a continuar con mi diagrama de interacción. Antes de analizar el gráfico, primero voy a explicar cómo hallar mi diagrama de interacción reducido, mi diagrama de interacción de diseño. Esto ya se explicó y es por medio de mi factor de reducción de resistencia en columnas. Por ejemplo, ¿qué me dice mi factor de reducción? Y es que yo tengo, por ejemplo, bueno, para espirales y para estribos, en este caso una columna cuadrada rectangular siempre va a ser con estribos, tengo que analizar la deformación que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo tengo una deformación unitaria de mi acero menor a la de la afluencia, que quiere decir menor a 0.0021, como pueden ver acá, mi sección va a estar controlada por compresión, va a estar controlada por la compresión. O sea, mi acero no va a fluir prácticamente. Y mi factor de reducción tendría un valor para estribos de 0.65. Cuando mi deformación unitaria del acero sea mayor a 0.0021, pero menor a 0.0050, me voy a encontrar en una etapa de transición, en donde el valor del factor de reducción sea con esta fórmula. Y ahora, cuando mi valor de la afluencia del acero sea mayor a 0.005, voy a tener una sección controlada por tracción. Y mi factor de reducción va a ser igual a 0.90. ¿Se entiende? Bien, estimados. Con este cuadro que me especifica la norma, yo lo puedo hallar. Y eso que tenemos acá está resumido acá. Si mi valor de deformación unitaria del acero es menor a la afluencia, voy a tener un factor de reducción de 0.55. Y mi deformación unitaria del acero se encuentra mayor a la afluencia y menor a 0.0050, voy a tener este valor calculado. Y por último, si es mayor a 0.0050, mi factor va a ser 0.90. Y acá está lo que les había mencionado. Si C es menor a CB, va a ser una falla dúctil. Pero acá sí es mayor, me confundí. Ahí está. Pero si el valor de C es mayor al eje neutro de la ¿cómo se llama? De la falla balanceada, va a ser una falla frágil, que es lo que yo no quiero buscar. Bien, todo este proceso que está acá, lo calculo acá de manera automática. Lo jalo los valores de arriba de la plantilla. Pero hay un tema. ¿Cómo o qué valor de fluencia del acero que se encuentra acá, qué valor de fluencia lo voy a analizar? Este valor de fluencia, la norma me dice que tiene que ser el valor del acero, de la capa de acero, que se encuentre más alejada de la fibra de compresión, más alejada de la fibra comprimida, o se encuentre más cercana a la fibra traccionada. Entonces, en todos los casos, este valor representa la deformación unitaria de mi capa 1, del valor de epsilon 1. Y ese valor de epsilon 1 se encuentra acá. Entonces va a depender mucho de este valor. Y acá tenemos algo interesante. Y es que la norma nos dice, el mismo comportamiento de la sección, es que cuando este valor sea menor a 0.0021, voy a tener una sección controlada por compresión. Cuando sea mayor a 0.021, pero menor a 0.0050, voy a estar en una etapa de transición. Y cuando sea mayor a 0.0050, voy a tener una etapa una sección controlada por tracción. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mi valor del eje neutro sea menor, perdón, mi valor del eje neutro sea mayor, voy a tener una sección controlada por compresión. Si mi valor del eje neutro se va reduciendo poco a poco, mi valor de la deformación unitaria va aumentando. Y eso quiere decir que me encuentro en una etapa de transición. Y cuando mi valor del eje neutro ya sea demasiado pequeño, cercano a cero, mi deformación unitaria de mi capa de acero más alejada de mi fibra de compresión va a ser un valor demasiado alto. Y ese valor demasiado alto va a significar que mi sección va a estar controlada netamente por tracción, como lo pueden ver acá una tracción controlada. ¿Se entiende?
controlada por compresión, por transición y controlada por tracción. Es un análisis interesante si nos damos cuenta. Entonces, vemos que el valor del eje neutro, que es un proceso iterativo, va a influir bastante, va a influir significativamente en el comportamiento final de la columna que esté analizando, tanto en X como en Y. Lo podemos ver ahí. Y eso lo vamos a representar en mi diagrama de interacción, como lo pueden ver en la parte de abajo. ¿Verdad? Y acá vemos los resultados. 0,65 es una sección controlada netamente por compresión. Entonces, mis primeros valores de iteración, que son los valores que están acá arriba, desde acá hasta más o menos por acá, va a ser una sección netamente controlada por compresión. A partir de acá hasta la iteración, perdón, de la iteración 14 a la iteración 19, voy a tener en una etapa de transición, que va a pasar de acá hasta la otra parte inferior. Y a partir de la iteración número 20, yo voy a poder, o voy a tener, mejor dicho, una sección controlada netamente por tracción. Nos damos cuenta. Y acá incluso lo estamos viendo. El valor de guinda, del gráfico de color guinda, como lo pueden ver ahí. Compresión, compresión, llego a la falla balanceada, una etapa de transición, y paso una sección netamente controlada por tracción, como lo pueden ver ahí. Y ahí se refleja en el gráfico todo lo que queremos analizar. Bien. Ahora, analicemos un poco el gráfico. Me voy a la parte de acá, la parte de acá. No, mejor acá nomás. Sí, creo que sí se ve bien el gráfico, ¿verdad? Ya, vemos bien el gráfico. Listo. Acá mi cuadro de falla balanceada, ahí está les explicando mi factor como se llama, reducción es 0,65, termina mi etapa controlada por tracción y para valores mayores de la afluencia, entra una etapa de transición que va a terminar en tracción. Esos son para valores del eje neutro, mucho mayores. Bueno, valores del eje neutro mucho menores. ¿Se entiende? Es una sección controlada por tracción y va a ser una falla dúctil. Eso es lo que estamos buscando. Bien, esta raya negra, como les menciono, representa la falla balanceada en la columna, que varía de cero hasta el punto límite, tanto nominal como reducido. Recuerden que el reducido es el de diseño. Este punto morado me va a representar mucho el valor que yo tengo acá. Lo que yo puedo cambiar acá es esto, y esto me representa o puede representar las cargas axiales que pueden aplicar a mi columna. Parte del diseño de flexocompresión quiere decir que todas mis solicitaciones de combinaciones de carga, o sea, la combinación de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, o mis combinaciones sísmicas de 0.20 1.25 carga muerta más 1.25 carga sísmica, más menos, o carga muerta más 0.9 carga sísmica, más menos, etcétera. Esas combinaciones que están acá, ahí está, 1.5 carga muerta más carga sísmica, 0.9 carga muerta más carga sísmica, que los valores de fuerza y momento de dichas combinaciones se encuentran dentro de este rango, se encuentran dentro de este diagrama. Pero ojo, no del diagrama último, perdón, no del diagrama nominal, sino del diagrama último o de diseño. Es por eso que lo reduzco por estos valores. Reduzco mi diagrama de interacción nominal a un diagrama de interacción de diseño y que todas mis solicitaciones de las combinaciones de carga que ya he mencionado se encuentren dentro del diagrama. Pero hay que tomar en cuenta uno. Imaginemos que tenemos, vamos a cambiar acá la parte de ploma si quieren analizarlo así. Tengo un momento nominal de 20, pero tengo una carga axial de 200. Ahí está la línea morada. Mi carga se encuentra dentro de mi diagrama de interacción guinda, lo podemos ver. Tiene un valor de 200 y una carga, un momento de 20 toneladas por metro y una carga axial de 200 toneladas. Se encuentra dentro de mi diagrama, pero se encuentra por encima de mi falla balanceada, como lo pueden ver. Entonces se va a presentar un tipo de falla frágil. ¿Qué quiere decir? Que para mi sección de columna rectangular de 70 por 40 en dirección X, una carga de 200 toneladas y de 20 toneladas por metros, si bien es cierto, la columna lo va a resistir, la va a provocar un tipo de falla frágil. Eso es lo que quiere decir este tipo de columna y el análisis que estamos haciendo acá en el diagrama de interacción. Si yo tuviera el mismo valor de carga axial, pero un valor de 30 toneladas por metro, ¿qué quiere decir? Que tengo la misma carga axial, pero mayor momento, o sea, tengo mayor excentricidad, eso me quiero decir,
La columna lo va a resistir, pero se va a presentar una falla frágil, no una falla dúctil. Ahora, si yo tuviera un valor de momento de 30, pero una carga axial de 100 toneladas, voy a encontrar debajo de la falla balanceada. Incluso acá lo van a ver en el cuadrito, una falla dúctil, como puede ver a la derecha. ¿Por qué? Porque me encuentro debajo de la línea. ¿Qué quiere decir? Que mi columna puede soportar una carga de 100 toneladas y de 30 toneladas por metro, pero a la vez no va a ser una falla frágil, va a ser una falla dúctil. Me doy cuenta. ¿Qué pasaría si yo tengo ese mismo valor de carga axial, pero un valor de momento menor a 10 toneladas por metro? La columna lo va a resistir, pero como vemos ver a la derecha, se tiene un tipo de falla frágil. ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de la falla balanceada, como lo pueden ver ahí. ¿Se dan cuenta, estimados? Entonces hay que analizar bien las columnas. Por eso es que para mí, el diseño de columnas de flexocompresión, yo no puedo definir un valor último o un valor único de resistencia axial por momento, porque es un proceso iterativo que va a depender mucho de las cargas axiales en los momentos que se generen. Recuerden que estamos analizando columnas cortas, columnas largas, una columna corta con excentricidad. Toda la carga que generemos no va a caer justamente en el centro. Se van a generar cierta excentricidad y esa excentricidad va a generar un momento adicional. Entonces, es interesante cómo puedo analizar cada una de estas cargas. Esto fue para X. Ahora vamos a verlo para Y. Para Y es lo mismo. Voy a hallar mis diagramas nominales, que es el color azul. Voy a hallar mi factor de reducción y voy a hallar mis cargas últimas o de diseño. ¿Se entiende? Lo he reducido, como pueden ver acá, es el mismo análisis y lo mismo que presento acá es lo mismo. Una falla frágil cuando las cargas axiales son mayores a la nominal es de 319, pero cuando me encuentro por debajo de ese valor, se presenta una falla dúctil, como pueden ver. Nos damos cuenta. Bien, ya definido eso, vamos a hacer el mismo análisis. Hay que tomar en cuenta algo acá. Y es que acá, por ejemplo, mi límite es de 60 toneladas por metro. Y acá mi límite es de 100 toneladas por metro. ¿Qué quiere decir? Que para una columna ubicada en ese sentido, la dirección en Y, justamente por tener mayor cantidad de capas de acero, o sea, tener mayor aporte de fuerzas de momento, me va a generar un diagrama de interacción mayor que su dirección perpendicular, porque en X tengo menores capas de acero, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo menores capas de acero, como lo pueden ver ahí, y ahí eso se refleja mucho. Entonces, este posicionamiento de la columna influye bastante en las solicitaciones que yo estoy analizando. Porque, por ejemplo, tengo una edificación que tiene mayores solicitaciones en X que en Y. No me podría colocar la columna así, porque el lado más largo es el lado que va a soportar mayor cantidad de solicitaciones. Y como en este caso, el lado más largo lo analizo en sentido Y, en dirección Y voy a tener mayor capacidad resistente que en X. Pero si tengo solicitaciones en X mucho mayores que en Y, por la misma simetría y la misma configuración estructural de mi edificación, tengo que colocar la columna en sentido contrario. O sea, no así, sino colocarlo en ese sentido. Como les menciono, va a depender mucho de las cargas o solicitaciones que yo estoy analizando. Porque como les digo, si tengo mayores solicitaciones en Y que en X, lo puedo colocar en ese sentido. Pero si tengo mayores solicitaciones en X que en Y, no lo puedo colocar así. Porque voy a tener mayor resistencia en Y que en X, justamente por la posición de la columna. Y acá es donde se está reflejando. En Y tengo 100 toneladas por metro, pero en X tengo 60 toneladas por metro. Entonces, en base a eso, yo tengo que definir adecuadamente cómo colocar yo mi columna en base a este sentido. ¿Nos entendemos? Bien, estimados. Continuando, del mismo modo, si yo tuviera, por ejemplo, una carga axial de no de 250, de 200 y un momento de 40, el punto morado, como lo pueden ver acá, se encuentra por encima de la falla balanceada. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una falla frágil, como pueden ver acá a la derecha. Si yo tengo el mismo valor de momento, pero una carga axial de 100 toneladas, me encuentro por debajo, que quiere decir que tengo una falla dúctil. Entonces,
Mi diagrama de interacción puede soportar cualquier combinación de carga que le esté asignando. Disculpen. Listo. Que mi diagrama de interacción puede soportar cualquier combinación de carga que yo le esté asignando, pero estas combinaciones de carga pueden producir una falla dúctil o frágil dependiendo de dónde se encuentren, dependiendo de la excentricidad. Porque, por ejemplo, ¿qué significa que yo tengo para un mismo valor de momento un valor de carga de 200? O sea, el momento se mantiene, pero tengo un valor de 200. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener yo este, un menor valor de excentricidad. Porque si yo tengo mayor excentricidad, tengo mayor valor de momento. ¿Sí o no? Porque carga axial por excentricidad es igual a momento. Es una relación directamente proporcional. A mayor carga, a mayor excentricidad, mayor momento. Si mi carga axial se mantiene constante y mi momento se reduce a 20, mi excentricidad se ha reducido. ¿Se entiende? Mi excentricidad es la que se ha reducido. Bien. Voy a realizarlo a ver, por ejemplo, tengamos un valor de momento de 60, me encuentro en el límite, cerca del límite, mejor dicho, y un valor de carga sale de 50. Ahí nos damos cuenta, es una falla dúctil, porque se encuentra por debajo. Es un análisis estimados muy interesante que pueden ver y lo pueden analizar con la plantilla y les va a ayudar a entender cuándo se genera una falla dúctil, una falla frágil, cuándo mi sección trabaja con presión, atracción, y va a depender mucho de los valores que tenemos arriba, nos damos cuenta, cuando es un antihorario, horario, tracción, a compresión, y los valores de mi eje neutro, como lo pueden ver acá. Es muy interesante, ¿verdad? El análisis de columnas con diagramas de interacción y analizar su comportamiento cuando yo le aplico una carga axial. Esto lo voy a borrar un toque. Y bien. Ya para terminar, acá tengo mis combinaciones. Yo le puedo colocar las combinaciones de carga que yo tenga analizando en etapas, una columna, sacando sus combinaciones. Y acá yo puedo colocar y analizar si se encuentra por encima o por debajo. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá en X y en Y coloco estos valores y los voy a colocar. Pero esto lo podemos ver en un siguiente video. Antes de terminar el video, quiero comparar mi diagrama de interacción con los valores del programa. Por ejemplo, si me voy a ETAPS, voy a sacar un candado. Este es un programa al azar, es una edificación al azar. Pero yo le puedo poner primero, a ver, material, es un FP más seguido. Voy a poner add copy of material, le voy a poner concreto, F'C de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, 1 tonelada 240, moles de 7 toneladas por metro cuadrado. Tonelada por metro cuadrado va a ser igual a esto. ¿Listo? Radio, aquí dicen, ya, material, ahí está, acá va a ser 2800. Ok, ok. Ya tengo mi valor de 280. Listo. Ahora sí, voy a crear yo definir columna, section property, frame section. Le voy a colocar una columna, acá le voy a poner copy to section. ¿Ah? Le voy a colocar yo, por ejemplo, una columna de 0.70 por 0.40 metros. Section Designer. Le voy a colocar Section Designer. Listo. Voy a borrar esto de acá. Le voy a poner acá altura de 0.40 y ancho de 0.70. Listo. Me voy a poner acá reforzamiento. Sí, le voy a poner a ver, el, el estribo no es de 1 pulgada, es de 3/8. Y ok, ahora sí. Lo voy a poner acá en 1 pulgada, sino 3/4 en las esquinas. Y en las partes intermedias le voy a poner 3/4. Ok. No, acá eran 6 si no me equivoco. Verificar, listo. Y acá eran 3. 3, disculpen, 3. Listo. Ya tengo. Si no me equivoco es la que está acá. A ver, 1, 2, 3, 3 acá, 6 acá. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Ya tengo mi sección. Me voy a la parte de acá y tengo mi diagrama de interacción.
Voy a copiar estos valores que están acá. Voy a poner, este es y mi valor de momento. Mm. Ya sé cuál es mi error. Voy a poner don, voy a poner acá, es un concreto de 210, es un concreto de 280. Ok, ya tengo mi concreto de 280. Así es. Voy a copiar este valor que está acá. Ya, creció un poco. Y mi valor de momento. Ya, ahí está, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que mi diagrama se asemeja bastante al comportamiento de LETAPS. Ahí nos damos cuenta. Pero LETAPS tiene una limitación y es que no está colocando los vales, no está, o perdón, puede que no esté consumiendo el tema del recubrimiento, el posicionamiento, hay variaciones que pueden haber, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que nos estamos acercando bastante. Miren, el diagrama verde representa, acá mismo lo ves, diagrama de interacción del programa incluido el factor de reducción y el amarillo excluido, o sea, el diagrama nominal. Vamos a ver el tema de nominal, a ver, excluido, voy a copiar acá, listo, y lo voy a copiar acá. Listo. El amarillo, nos damos cuenta, se asemeja bastante a mi diagrama de interacción que yo estoy analizando, como pueden ver allá. Entonces, no tengo ningún tipo de problema. Nos podemos ver ahí adecuadamente cómo se calcula mi diagrama y que los resultados que estamos obteniendo de manera automatizada con la plantilla son bastante cercanos o son cercanos a la realidad. Son bastante semejantes con los resultados obtenidos en los programas, ¿no? Nos damos cuenta. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en Y. En Y me voy a copiar en 90 grados. Voy a copiar acá valores. Claro, ese es excluido. Y el que incluye el factor de reducción o el fin va a ser el valor que está. Voy acá y listo. Ahí nos damos cuenta, incluso pueden ver, que el valor del diagrama de interacción se asemeja bastante, ¿no? Pueden ver, es prácticamente lo mismo. Entonces, yo puedo asegurar que los cálculos que se han realizado y lo que se han explicado son conforme con las normas, con los programas que estamos calculando, nos damos cuenta. Esta es la programación con detalles. Ahí podemos ver incluso cómo se ve. El azul y el guinda es el cálculo manual que hemos hecho y el amarillo y el verde es el cálculo con el programa que estamos viendo, ¿verdad? Estamos siguiendo los elementos de la norma y no tenemos ningún tipo de problema con el cálculo del diagrama de interacción. Bien. Ahora, este es cómo calcular el diagrama de interacción con deletables. Con el sexy column, incluso ya lo hemos explicado anteriormente, pero vamos a hacer un cálculo rápido para ver si nos sale, ahorita que tenemos un poco de tiempo, para poder demostrar una vez más, ¿no? Porque lo hemos hecho con columnas cuadradas, pero ahora vamos a verlo con una columna rectangular. Voy a eliminar esto que está acá, voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar acá. Bien. Primero voy a crear capas. Voy a crear que sea una capa que sea en bueno, una que no sea sección de concreto, una capa que sea aceros estribos, una capa que sea aceros longitudinales, una capa que sea cotas y una capa que sea puntos. Listo. Primero las cotas le voy a colocar en una capa, disculpen, una capa que sea cotas. La sección la voy a colocar en una capa que sea sección del concreto. Ahora sí puedo yo, si quiero ocultar, me voy a poner yo en puntos y me voy a, ¿cómo se llama? Cotos lo voy a ocultar y sección lo voy a ocultar. Listo. ¿Cómo se llama? Esto que está acá lo voy a colocar yo en aceros longitudinales
Lo voy a ocultar a aceros longitudinales. Y por último, esto lo voy a colocar yo en aceros de estribos. Listo. Ahora voy a seleccionar de nuevo todo. Ya. Primero, recuerden que el primer paso para yo poder diseñar todo en el CC-Column, tengo que mover esto al punto cero. Listo. Lo he puesto en el centro de coordenadas, como lo pueden ver ahí. Ahora voy a ocultar las cotas, voy a ocultar mi estribo y me voy a colocar en puntos. Estoy en la capa de puntos y voy a dibujar puntos en el centro de cada uno. Pero primero voy a colocar qué tipo de punto voy a colocar. Va a ser una cruz para que se vea un poco mejor. Ahora voy a entrar a la parte de punto y puedo dibujar acá yo un punto. Ahí tengo un punto y este punto lo puedo copiar si yo deseo en cada uno del centro de los aceros de columna que yo puedo estar analizando. Listo. Pueden ver ahí de manera adecuada. Vamos dibujando punto por punto. Listo. Tenemos todos los puntos. Primero que nada, voy a guardar yo el dibujito. Lo voy a colocar yo en donde está el diseño de función confirmado, diseño en Excel, cuadro rectangular, voy a poner usar, transfer AutoCAD, voy a poner columna 1 de 0.70 por 0.40 metros. Guardo, periodo. Me voy a la parte de anotar, me voy a la parte de extraer datos y voy a poner primero este siguiente. Lo voy a dejar, si no me equivoco, ajá, era para AutoCAD, voy a poner columna, en el siguiente, está convirtiendo, listo. Yo no quiero ningún valor de círculo de cota, solamente quiero los valores de puntos, como pueden ver acá, punto. Me voy a la parte siguiente. Acá yo no quiero ni 3D, ni general, ni dibujo. Solo quiero geometría, que es una posición en X, Y o Z. Acá tengo los puntos que estoy analizando. Le voy a poner siguiente. Voy a poner salidas en un archivo externo. Va a ser un Excel en este caso. Y lo voy a guardar yo en una carpeta que yo pueda reconocer. En concreto, Excel, rectangular, vamos a usar. eh, Acá, no, lo voy a dejar acá lo voy a dejar. Columna 1 de 47%, guardar. Lo voy a poner yo siguiente y finalizar. Cuando voy acá, me voy, por ejemplo, acá está. En la carpeta que quiero guardar mi archivo, que se llama columna 1 70 por 40, y acá tengo mis puntos y tengo la posición X, Y que yo voy a querer analizar. Ahora, por ejemplo, si yo entro, disculpen, está cargando, a ver, voy a acá está, el CC Column. Voy a entrar al CC Column y voy a definir de manera rápida mi columna. Voy a definir yo de manera rápida mi columna. Por ejemplo, unidades y código, métrico, le voy a ponerle así el 5. Sección capacidad, número de puntos en la curva, 28. Yo estoy analizando, por ejemplo, un momento, estoy analizando 28 puntos iterativos, entonces está bien que le coloque 28, 24. Ok. Materiales de parámetro, le voy a poner yo columna de 0.70 por 0.40 metros. Una resistencia nominal de 2800. Un valor de concreto, voy a copiar esto lo que está acá. Esta plantilla me calcula automáticamente mis valores de propiedades mecánicas de materiales, por eso lo uso. Grado 60, elastoplástico, acá lo voy a poner 4200, el valor se mantiene, no tengo ningún tipo de problema. Le voy a poner OK.
Acá una columna rectangular, lo voy a definir la base de 0,70 y mi altura de 0,40. Lo voy a poner OK y OK. Entonces tengo una columna de 70 por 40, tengo mis propiedades geométricas, tengo un concreto de 280, listo. Solo tenía que introducir yo mis, coordenadas. ¿Y estas coordenadas cómo los calculo o cómo los coloco? Del siguiente modo. Acá primero lo voy a colocar no número 8 sino número 6 porque el número 6 me representa la barra número 6 que debe ser 3 cuartos según el 6 y colon. Le voy acá y le pego. Y le pongo OK. Ya que tengo automáticamente todos mis aceros de columna definidos en su posición original según lo que yo he calculado y con el diámetro que yo le he asignado. Le voy a poner OK y me voy a la parte del diagrama de interacción. Por ejemplo, a ver, un momento. Ahí está. Tengo mi diagrama de interacción. Este es en 0 grados en X. Y le voy a edit, copiar. Y en X los tengo, por ejemplo, voy a pegar acá. Listo. Tengo mis valores. Esto le voy a colocar un filtro porque esto está de negativo a positivo. Yo quiero todo de positivo a negativo, o sea, lo voy a poner de mayor a menor. Copio estos valores. Voy a borrar esto un toque. Y, disculpen, ya yo lo borré. Voy a copiar de nuevo estos valores. Copio estos valores y lo voy a pegar acá. Y listo. Me voy a poner un toque acá. No, acá. No es -10, es 0. Y nos damos cuenta. Tenemos mi valor según el CSI colon, que es un número un poco más antigua, bastante similar a mi diagrama de interacción que yo he calculado. Eso es para X. Si yo me voy a 90 grados, que viene a ser Y, lo voy a edit, copiar, me voy a la parte de acá abajo, le voy a pegar, le voy a asignar, como les menciono, un filtro, le voy a poner yo de mayor a menor, voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá, esto lo voy a borrar, ahí nos damos cuenta, lo voy a poner acá, que no venga negativo, sino venga del cero, y listo. Nos damos cuenta que tanto en X como en Y, mi diagrama de interacción que yo he calculado, podemos ver, como les mencionaba, estimados, que tanto en dirección X como en Y, mi diagrama de interacción se asemeja bastante al cálculo de los programas, como pueden ver. Entonces, puedo asegurar que los resultados obtenidos son bastante eficientes y con eso yo puedo hacer mi diseño final. Bien, estimados, hasta que hemos llegado en esta tercera parte de mi diagrama de interacción. De la plantilla automatizada, como pueden ver, es muy eficiente, me calcula el tema de ductilidad, fragilidad y me permite analizar el comportamiento de cada una de las capas conforme el eje neutro varía, como pueden ver acá. Y es interesante analizarlo para yo poder al final interpretar los resultados. Eh, Esto sería todo por esta ocasión. Ya en un próximo video analizaremos el tema de las cargas, si se cuenta dentro o no. Y un último tema de un análisis comparativo también un poco interesante que lo vamos a ver en el último video que se va a presentar. Si desean, tienen una consulta, no deben comunicarse conmigo o si desean adquirir la partida también, bien estimados. Eso sería todo por esta ocasión. Que tengan todos muy buenas noches.